Mis muy queridísimos amigos, nos encontramos en la bella ciudad de Puebla, que tiene muchísimas cosas porque hay arquitectura, gastronomía, dulces típicos, muchos lugares por explorar, pero hoy los queremos llevar a un par de lugares que son sumamente tradicionales. Uno es el Parián, que es un mercado de artesanías, y otro es el Callejón de los Sapos, que si bien también se venden artesanías, pues es como más bien de antigüedades, hay muchos bazares. Entonces, pues, ¿qué te parece si lo descubrimos juntos? Así es que quédate con nosotros hasta el final de este video para que recorramos estos dos lugares tan emblemáticos y dicen tan bonitos de esta bellísima ciudad de Puebla. Prácticamente ya estamos aquí a la vuelta del Parián, de hecho allá lo estamos viendo ya en la esquina. Fíjate que algo que ha llamado mi atención es que a pesar de que es domingo, el centro histórico está sumamente tranquilo, no hay, Oye, sí, es son mediodía, las 12. no hay prácticamente casi nada de coches, ve, las calles están como muy relax, muy tranquilas. Por allá viene de pronto un coche y esta es la calle 6 Norte con la 4 Oriente. Miren, ahí está, obviamente en Talavera, el Parián. Un lugar donde hay muchísimas artesanías. Quiero pensar que no nada más poblanas, sino también pues de distintos lugares del país. Está muy bonito el sol aquí, en el piso, con piedritas dibujado. Mira qué bonito está, ¿eh? O sea, es un paseo bonito, Pintoresco, ¿no? Súper, muy súper. pintoresco. Que ¿saben qué? Miren, vamos a hacer algo. Vamos a salirnos y a rodearlo por atrás para entrar de allá para acá, porque no me gusta grabarles con el sol así de esa manera. Se apreciaría mejor del lado inverso, pero bueno, vamos a salirnos, vamos a darle la vuelta. Este es como también parte del Parián, sería la parte de un costado, que también es una calle, miren, como una calle, obviamente una calle cerrada, una calle también bonita. Esta es una entrada así como lateral, que también está muy bonita. Hay un farol, pues ya no está tan funcional el farolito, ya no sirve, pero aquí está otra entrada. También hay en la parte de arriba un farol y hay un letrero que dice el Parián. Es un lugar pues obviamente de hace muchísimos años y que cuenta pues una historia realmente interesante. Aquí estos lugares como para que también si vienes con tu bicicleta. Hace muchos años había una telenovela que se llamaba Un ángel con las alas rotas. Pues aquí puedes hacer alusión a esa telenovela porque pues ahí te puedes tomar la fotografía, pero solo con una ala. La otra, adiós. Ese edificio de enfrente, de hecho vemos que es un hotel y dice Edificio del Parián. Y aquí está otra de las entradas. Independientemente de las artesanías que puedas comprar, el lugar es realmente bonito. ¿Cuánto cuesta ese, señor? 130 ¿Y estas? en 41 o 3%. ¿Son qué, adornitos nada más? Ah, son imanes. Son Ah, mira, imanes. están bonitos. Mira. ¿Y los imanes, señor? Vale. ¿Estos? En 25.1 o 5%. Estos se los voy a dejar en 25.1 o 5%. Puede ser Me esto. la muestra mi hermano. Pase, O redondo. Ay. Es que es una talavera. Bueno, Sí, esta la ¿Cuál vera quieres? original. el que a ti te guste. Muchas figuras de Talavera, por ejemplo, estos están muy bonitos, mira, las campanitas, también hay ceniceros. Mira, estas son así adornos para que tú pongas en la puerta y cuelgues aquí las llaves. Órale, mira, este me llama mucho la atención porque son termos de Talavera. Bueno, no termos, son de estos vasitos, mira, tazas. Mira estos platos qué bonitos, dicen Puebla. También de Talavera, todo es de Talavera, ¿no? El clásico letrero en las casas, bienvenidos. Mira, estas bolsas que son de tela, pero obviamente simulan como si fueran hechas de Talavera. Están muy simpáticas. Hay relojes también. Sí. Muchas gracias. Que tengan buen- Suerte, señor. Y fíjate que te quiero comentar que pues es la antigua plazuela de San Roque que se construyó. Esto que estamos viendo se construyó en el año de 1801 y está cubierto en la mayoría de las partes pues por ladrillo con azulejos de Talavera, muy el estilo poblano. O sea, son ladrillos, pero también por ahí encontramos de pronto algunos detalles de Talavera. Fíjate que este se considera como el primer mercado artesanal de la ciudad y desde 1961 ocupa las instalaciones de lo que fue el antiguo mercado denominado el Parián. Miren qué bonita cruz, muy bien conservada además. Y fíjate que son un total de 112 locales en lo que se venden pues muchas y muy variadas, como estamos viendo, artesanías que se producen en las diferentes regiones del estado. O sea, no nada más aquí en el centro de Puebla, sino también en distintos lugares, en distintos municipios de Puebla. Ahora bien, tú te preguntarás por qué se llama el Parián. Bueno, pues te cuento la historia más o menos. Fue nombrado así porque este era un paraje obligado. Aquí llegaban muchos de los arrieros que venían de Veracruz, de Oaxaca, de la Costa Chica de Guerrero
y de la capital de la colonia también. Y este mercado funcionó desde el año de 1760 hasta fines del siglo pasado, cuando, pues en la razón de la aparición del ferrocarril, fue abandonado como centro de concentración de cargamentos y entonces se convierte en lo que se le decía la Plaza del Baratillo, que por cierto también en el Zócalo de la Ciudad de México pues estaba un lugar muy similar también en la zona de Garibaldi en la Ciudad de México, que era, así se les conocía, ¿no? Como la Plaza del Baratillo. Y bueno, pues surge el comercio menor de chucherías, apareciendo las pulquerías, las fritanguerías, bueno, en fin, muchas cosas así como de mucho comercio. Y entonces es de esta forma que pues surge el Parián, y desde entonces, fíjate, desde hace muchos años hasta nuestros días, es que este lugar ha sido muy característico precisamente para vender todas estas artesanías. Mira, pues aquí también te platican un poco de lo que te venía yo contando y vemos estas bancas, por ejemplo, ahorita pues obviamente el sol sí está medio fuertecito, pero miren, esto me llama mucho, estos detalles que son lo que les decía ahí atrás, que es como ladrillo y también con muchos detalles de talavera, con algunos mosaicos, con una cruz, con el farol. Y miren, realmente pues son artesanías bonitas, que van de todo, o sea, que van desde cuestiones así muy como para la cocina, tazas, vasos, pero también muchos artículos personales, ropa, un sinfín de artesanías. Es más, en lugares aquí venden, gracias, buen día, hasta venden mole poblano también, ¿verdad? A 120 pesos el kilo. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Hay cosas así como que llaman mucho la atención, que son, vamos a entrecomillar un poquito como nuevas, como por ejemplo este tipo de vasos, ¿no? Que son como para que te lo lleves al gimnasio, pero mira, qué padre los detalles. Este cuesta 75 pesos, el detalle aquí con la china poblana y gatitos, con michis, abrazados de michis. Me parece Frida Kahlo, pero pues es una china poblana. Aretes de talavera también, mucha bisutería que puedes encontrar, los clásicos colguijes, los clásicos aretitos. Esto me gustó mucho, mis queridos amigos, es una fuente y está ahí San Francisco de Asís. Además de esas fuentes que sí sirven, ¿no? Mira, ahí está la caída del agua. No es cierto, este no es San Francisco de Asís, perdóname el dato, este es el Beato San Sebastián de Aparicio, que incluso te quiero comentar, dice, a la memoria del Beato San Sebastián de Aparicio, que incluso te quiero comentar que en una iglesia muy cercana de aquí está momificado el Beato San Sebastián de Aparicio. Bueno, el Beato Sebastián de Aparicio, si es beato no es santo todavía. ¿Te acuerdas de esos? Ah, mira, es que no son marionetas, ¿no? Son Es pues le metes la mano y hablan así. Sí, claro, metes por acá la ¿Títere? mano. Ándale, son títeres, ¿no? De distintos personajes. Y mira, estos muñequitos son como imanes, me imagino, están muy bonitos. Sí, son imanes. Plumas, mira, los cochinitos, para que si te gusta ahorrar, pues aquí está un cochinito de talavera de distintos tamaños. Hay unos más grandes, Mira, medianitos y uno más pequeñito. Ay, no, esos son saleros. No, así sí es Esos cierto. son Este es un saleros. salero, pero de aquí para allá, mira, son alcancías. Mira tu llavero ideal. Una tacita de café, mira, mi llavero ideal dice dulce, una tacita de café. Y está bien bonita porque sí dice Puebla, así chiquitito dice Puebla. Mira, estos muñecos de pasa están bonitos porque hay de distintos personajes. Está Michael Jackson, ¿a quién le vas? El América, los Pumas, hay uno ahí de Rondamón, la Chilindrina y hasta de los Beatles, vámonos. Y mira, estos, es que bonitos están de todo Cantinflas. Hola, ¿es cuánto cuestan? Estos cuestan 98. ¿De qué son? ¿De pasta? Están hechos de alabastro. Ah, de Alabasto. Mira, de todos los personajes, o de la mayoría de personajes de Cantinflas, está el profe, está el bombero atómico, el señor doctor, el gendarme desconocido. Están muy bonitos. Juguetes también, pues así como... Fíjate que esto es bonito porque muchas veces ya como que los niños ya a veces, no sé, esto ya es más del recuerdo que los niños de verdad jueguen con este tipo de juguetes, pero de pronto sería muy padre que le compraras a tus hijos, mira, este tipo de artesanías como son estos aviones, estos helicópteros y desde luego pues el valero, el yoyo. Y también estos están bien simpáticos, mira, son figuritas. Son rompecabezas y a son la vez tienen imán. rompecabezas. Sí, órale, o sea, está de cuenta padre. se desarma la pancita, o sea, está guanguito. De Dali, de Marge Simpson, de la Caperucita Roja. Esto como es tradicional, mira, bienvenidos a la casa de la abuela. Y también fíjate que si tienes como algún negocio, puedes aquí comprar muchas cosas. Por ejemplo, estos que son
entradas para baño, bueno, letreros que señalan el baño de hombres y el baño de mujeres. Mira, este está muy bonito, que es como para poner los Kleenex, los pañuelos desechables. Los clásicos vasitos tequileros. Estos aretes, mira qué bonitos, están muy bien detallados. Son aretitos, pero el barril, el borracho, la corona, el caso. También pues en muchos de los puestos encuentras dulces típicos, como aquí que vemos los camotes, las tortitas de Santa Clara, que de hecho de eso pues ya les hicimos un capítulo acerca de tanto la gastronomía poblana, aunque nos enfocamos más a los dulces, ¿no? Nos enfocamos más a los dulces, pero por ahí tenemos ya también un capítulo de los dulces de aquí de Puebla. Oye, pero antes de seguir disfrutando y explorando de esta bellísima ciudad, déjame hacerte una pausa para decirte que a poco no, viajar por México es realmente increíble. Hay muchos destinos muy bonitos, muchos rincones en este Mi México Mágico y muchas formas de viajar, pero una de ellas que a nosotros nos ha gustado muchísimo es hacerlo con nuestros queridos amigos de Espíritu Aventurero. Me gusta mucho viajar con ellos porque tienen muchos destinos a muy buenos precios, el trato que te dan es realmente increíble, bonito. Nosotros lo hemos hecho y por eso te lo estamos recomendando. Es más, incluso tienen varios destinos a distintos pueblos mágicos precisamente de este estado de Puebla, y te estoy compartiendo unos enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú adquieres alguno de estos viajes con estos enlaces que te estoy dejando, aparte de que te la vas a pasar increíble y te vas a divertir muchísimo, pues me estás ayudando a mí para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Vamos a seguir explorando y disfrutando de esta bellísima ciudad de Puebla. Ah, mira, estos sombreros también están muy simpáticos porque también sombreros y tortilleros que también como que emulan es más, mira, por ejemplo, estos mandiles de Cholula, Puebla, delantal, que ya me pegué con una bolsa, que también pues emulan precisamente como si estuvieran elaborados, como si estuvieran hechos de Talavera. Obviamente no están hechos de Talavera, pues ¿cómo te vas a poner un mandil de Talavera, no? Y aquí estamos ya en la calle que está a un costado del Parián, que también es parte del mismo, desde luego. Es esta, a diferencia de las otras dos que recorrimos, pues aquí sí pasan vehículos, esta no es peatonal. Este es el mercado de artesanías del Parián, la verdad muy muy bonito. Y ahora vamos a ir a otro lugar que también es típico. Entiendo que no es así como tal de artesanías, es un poquito más como que venden cosas retro, pero que también es un lugar que me han recomendado mucho y que la verdad no conozco, no lo recuerdo, que se llama el Callejón de los Sapos. Así que vamos para allá. Pero antes de seguir adelante, este es el momento preciso donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a nosotros, créanos, nos ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Así es que pues vamos a callejonear, vamos al Callejón de los Sapos a ver qué tal está. En el recorrido de hecho que hicimos por Puebla, les decimos que nos gusta mucho que está muy bien señalizado para los turistas, para que no te pierdas. Mira, Palacio Municipal, Puente de Bubas, y ahorita vamos hacia Los Sapos. Entonces ahí está el letrero para Los Sapos, que es hacia allá. Y fíjate cómo rumbo hacia tu destino, que es lo bonito de este tipo de centros históricos, encuentras cosas bien bonitas. Por ejemplo, este es el Callejón a la Triste, que está en la calle 6 Sur. Mira, de entrada te recibe así una fuente muy fresca, y en la parte de arriba papel picado, que no es la primera vez que hemos visto así papel picado en distintas calles de Puebla. Bueno, de plástico, pero pues emula el papel picado. Y mira qué bonito también está este pasaje, este callejón, con también muchas artesanías, oferta gastronómica. Vemos ahí como las garnachitas que le hicimos allá en la Ciudad de México. La memela dorada se llama este. Entonces también si te quieres echar aquí unas buenas memelas, que se ve que están muy buenas, digo, ya desayunamos, pero de todas maneras, mira, también aquí hay los collarcitos ahí para tus mascotitas, para los lomitos. Un restaurante bar cubano, el Vueltabajero, comida criolla cubana. La Plaza del Carolino, que esta es una plaza comercial de artesanías. El Café Milagros, mira, una cafetería, también se ve bonita, se ve sabroso el cafecito. Hay desayunos, hay bebidas calientes. Ah, mira, Café Milagros, ¿ya viste? Es que hay muchos listoncitos. Me imagino que esto tiene algo que ver seguramente con algún santo. Pudiera ser San Charbel, que es el santo al que se le cuelgan muchos listones, porque mira, hay muchos listoncitos aquí colgados. Una cabeza de toro por ahí colgada. Como que hay muchas cosas, mira. Antigüedades,
Yo creo que este sería como una especie de preámbulo del otro callejón que estamos buscando, el de los sapos. Me da la impresión que esta zona es así como de artesanías, de bazares, de tianguis, como muy tipo... Pues hay muchos lugares así en distintos centros históricos. Avenida 3 Oriente, también una calle muy bonita. Y también fíjate que yo me imagino que por ser domingo, no sé si esto sea diario, pero esta calle se me figura que también es cerrada de aquí para allá. Porque mira, hay muchos locales, bueno, no locales, hay muchos puestos que también ofrecen bastantes productos. Ahorita estamos caminando sobre Avenida 3 Oriente, calle 6 Sur. Pues ya llegamos al Callejón de los Sapos, mis queridos amigos. Y está realmente bonito, es una calle pequeña, pero mira, una calle donde puedes caminar tranquilamente y hay muchos locales de todo tipo, distintos productos. Por ejemplo, hay muchos relojes, candados antiguos, mira, estos como encendedores, estos que eran como para, bueno, no eran como para, eran para ver algún tipo de fotografía en ese entonces. Y mira, son tiendas como que de todos tamaños. Mira qué bonito este reloj antiguo. Los famosos exvotos, que eran los que se ponen o se ponían en las iglesias. También, ¿sabes qué? Me está gustando mucho la arquitectura del lugar. Fíjate, por ejemplo, las casas clásicas con sus balcones allá en lo alto y sus macetas. Y además, fíjate que hay estos foquitos que me dan a entender que en la noche también pues hay como que cierto ambiente en este lugar. Porque pues al haber estos foquitos es como que también hay algo, ¿no? O sea, como que se iluminan los foquitos. En la noche debe estar bien romántico. Exactamente, se ve que es un paseo también romántico. Pero sí me gustan mucho los balcones, algunos como estos que tienen techo y las macetas ahí colgando, que son también muy clásicos de este tipo de barrios, en México. Casa La Luna, también bazares de antigüedades y pues también baños públicos por si las ganas aprietan. Mira, también a lo largo del paseo pues existen estas bancas para que te puedas ahí sentar. Mira, esto es como que tenía ahí un espejo, como para que tú le pongas ahí en el marco un espejo. Y pues obviamente en los bazares de antigüedades no pueden faltar los discos de vinil, algunos más antiguos que otros. Por ejemplo, pues ahí está uno de Lucerito, uno de Olivia Newton-John. Monedas, también vemos monedas antiguas. Y saliendo del callejón y atravesando esta calle, que sigue siendo esta la 6 Sur, también pues vemos muchas antigüedades. Por ejemplo, mira estas piezas que son como de hierro. Mira, una licorera o coñaquera, ¿sí? Con sus vasos, una lámpara. Ahora, mira, para los que somos amantes aquí de la fotografía, las cámaras. Estas eran cámaras de cine. Estas eran cámaras donde tenías que mandar a revelar los rollos. Esta y esta también. De cámaras fotográficas antiguas, mira, las Pentax, las Yashica, las Minolta. Estas que eran de cámaras instantáneas. Uy, estas muchos las jugamos, las famosas canicas, las bombochas, ¿te acuerdas de las bombochas? Las gorritas eran las bombochas. Y este lugar, mis queridos amigos, pues ¿qué creen? Que debe su nombre, te voy platicando mientras la historia porque está bien interesante, debe su nombre a que en los tiempos de la colonia, la crecida del río San Francisco, pues ¿qué crees? Que provocaba muchas inundaciones justamente a lo largo de toda esta zona. Y debido a esto, pues los vecinos de la localidad les dio por instalar para aprovechar, decían, bueno, pues se inundaban, se hacía una especie de río, entonces lo que hicieron fue poner molinos. ¿Y qué crees? Que cuando pusieron estos molinos, pues precisamente comenzaron a llegar muchísimos sapos a la zona y es por eso que se le comenzó a conocer como los sapos. Y bueno, pues obviamente esto fue hace muchísimos años ya, el único vestigio que queda de los sapos, de estos amiguitos, pues es únicamente esta fuente, una fuente muy bonita y el sapo escupiendo agua y la fuente que hace que este lugar luzca aún más hermoso. Una combinación de cosas más antiguas y de cosas también nuevas, como de juguetes. Mira, por ejemplo, esas charolas que se utilizaban en los restaurantes, máquinas de coser, incluso uno que otro mueble. Mira, vemos también muebles antiguos como estas sillas, estas salas. Placas, mira, estas placas de automóviles, tanto de México como de, por ejemplo, estas de Tennessee. Y mira estos artefactos también para hacer el té, candelabros, relojes y pues artículos de adorno hecho con piezas que eran de desecho, como por ejemplo aquí una cadena de bicicleta. Estos micrófonos, qué bonitos están, son micrófonos también antiguos. Y mira estos teléfonos realmente antiguos, qué bonitos estos teléfonos, tanto más antiguos como, y entre comillas, más modernos. Estos pues ya son como de la década de los 70s, 80s. Mira, estos teléfonos están realmente increíbles. Uy, qué padre, estos son algunos cómics. Estos eran famosísimos. Este es
Memín Pinguín o Memín Pingüín, no sé si tú te acuerdas si lo conocías, Lágrimas y risas de la escritora Yolanda Vargas Dulce, pero este era clásico, el Memín Pinguín. Mira otros también bien antiguos como Calimán, el libro vaquero, y además algunos especificaban el libro vaquero a color. Estas eran las famosas mancuernillas y estos eran para las corbatas. Entonces estas, digo, seguramente todavía por ahí se siguen utilizando, tanto estas como estas, porque te los ponías en los puños de la camisa y estos eran como pisacorbatas. O sea, tú te ponías la corbata y te ponías así ese como adornito para que le diera, pues era un accesorio, era como para un toque elegante. Sobre todo las mancuernillas eran artículos muy elegantes, envases de refrescos, o sea, son cosas que si a ti te gusta lo retro, híjole, pues en este lugar de verdad que te vas a quedar realmente sorprendido de todo lo que vas a encontrar. Uy, mira estos discos, que eran los discos sencillos. Ahí está de Joan Sebastián, por ejemplo, José José y Lani Hall, Te quiero así, Elvis, que eran los discos pequeños de 45 revoluciones. Artesanías hechas con bujías de coches, por ejemplo esta guitarra, o hay ciclistas. Yo tengo el mío, que es un camarógrafo. Los dos lugares muy bonitos sin duda alguna, con ciertas similitudes pero también con muchas diferencias, lo cual los hace muchísimo más atractivos. ¿Cuál fue el que más te gustó a ti? Compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sabes que me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. De verdad que la ciudad de Puebla tiene muchísimas cosas que ver, que disfrutar. Y mira, te estoy compartiendo un video justo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas, tanto de Puebla como de este mi México mágico. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.